Estamos aquí esperando al invitado que ya acaban de llegar. Un poquito sofocado porque estuvimos bajando esa cuesta, back and forth, back and forth. Llegaron la gente, activo con el gallo mañanero, cheer. Dímelo, bro, ¿cómo estás? Thank you. Thank you for coming. Ok, mi gente, bienvenido al canal del Gallo Mañanero. Hoy tenemos un contenido picante y sin filtro. Tenemos una familia venezolana. Vamos a descubrir su historia, de dónde viene y la travesía que ellos tuvieron para llegar aquí a Estados Unidos. Vamos a presentar los invitados. Vamos a empezar con la dama primero, obviamente. ¿Cuál es su nombre y de dónde viene? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alexandra Mateo y vengo de Venezuela. Alexandra Mateo, ¿usted caballero? Mi nombre es Ibrahim Rafael y vengo de Venezuela. Mi nombre es Orángel Fuenmayor y vengo de Venezuela también. ¿Y cuál es la relación de ustedes? Bueno, yo soy hermana de Ibrahim, soy la hermana menor de 3 hermanos. Ok, ustedes son hermanos y él, ¿cómo lo conocí? ¿Cómo tú conociste a Orángel? Orángel lo conocimos en una travesía de Venezuela para acá, pero lo ubicamos en el país de México. Entonces ahí una parte ahí estábamos como esperando un dinero para continuar la travesía y ahí nos los encontramos a él. Y ahí se lo encontraron a él. Sí, él estaba ahí con un grupo, pero venía como solo. Ok. Él nos sirvió como hacer un favor por en el documento en el momento para retirar un dinero. Ok, ya entendí que ustedes son hermanos y a Orángel lo conocieron en una travesía cuando venían aquí. Ok, quiero decirle a la gente que, más allá de lo que vamos a estar conociendo de ustedes, también vamos a hablar más o menos cómo llegaron aquí, vamos a hablar qué piensa la gente del venezolano, right? Y qué piensan ustedes de lo que piensa la gente del venezolano, ¿ok? ¿Cuándo tomaron la decisión de salir a Venezuela y por qué? Vamos ahí. La decisión de salir de Venezuela en el 2017 había una crisis económica muy fuerte, con la que más golpeó en ese tiempo, por lo que no había gasolina, no había comida, o sea, no Claro, había, entonces el sueldo no rendía. el sueldo no rendía. Pues saliste de Venezuela por la situación económica y porque quería una mejoría. El dinero no le daba a usted a la familia. Ok. ¿Quién de la familia decidió salir del país? ¿Quién decidió eso? Yo. Tú fuiste que Yo la como decidiste. la hermana, o sea, la hermana menor de tres hermanos, yo fui la primera en tomar la decisión de salir del país. Ok. Entonces, Alexandra, ¿cómo fue el proceso y cuántos países cruzaron antes de llegar aquí a Estados Unidos? Bueno, el proceso fue que yo salí de Venezuela a Colombia, Ujú. de Colombia 2 años ahí, luego salí a Perú y de Perú salí para acá, para los Estados Unidos. Ujú. Y ya entonces ya ahí serían ¿cuántos países? De Perú a Perú, Perú, Pero Ecuador son dos. Te dijiste que fuiste a Colombia, ¿no? sí, Colombia, tres. Panamá, porque Panamá. después de ahí en Colombia donde pasamos la selva del Darién. La selva de Arín. Viajamos a Medellín, Medellín, Necoclí, Ok. Necoclí agarran la lancha para la selva. Ok, tengo una pregunta bien importante aquí. ¿Cuánto le costó todo el viaje hasta llegar aquí a Estados Unidos, más o menos? Bueno, la verdad nosotros como grupo familiar salimos con un total de dinero como de $7,000, Ujú. pero eso en medio camino no, o sea, en medio camino nos varamos, eso no era nada, nos Claro, quedamos claro. sin dinero. Wow. Y bueno, pidiendo ayuda, unos que otros recursos, unos que otros familiares, pues contribuyeron. Pero ya ahí andábamos como, quedamos a la deriva, Sí, como los indigentes, pues claro, pedir en claro. los semáforos, a las Increíble. personas que en lo que nos podían ayudar. Es que lo que pasa es que también en la travesía perdimos todo, porque habíamos perdido los alimentos. Perdiendo todo. Entonces, Todo. es una pregunta, Alexandra. ¿Cuántos hijos tú tienes? Yo tengo 2 hijas, 2 Tú niñas. tienes dos niñas. Y antes de tú salir a Venezuela, ¿tú pensaste la consecuencia de lo que podía traer todo eso? De verdad que, bueno, antes de salir de Venezuela, no, porque el destino fue, o sea, relativamente el destino fue Perú, llegar a Perú. Mm. Pero de salir de Perú, sí, sí, Que de tú verdad. nunca pensaste llegar aquí a Estados Unidos. Tu mentalidad fue salir de Venezuela Salir de Venezuela. a un país mejor, pero no Ahí estaba Estados Unidos en tu mente. no, de Ok. verdad que no. No, en verdad que no. Íbamos buscando mejoría, Sí. pero no estaba Estados Unidos en la mente, de verdad. ¿Qué fue lo más difícil en esa travesía? Porque entiendo que ustedes salieron juntos todos, ¿verdad? Sí, sí, ¿Qué sí. fue lo más difícil en esa travesía? ¿Y en algún momento ustedes sintieron peligro? Sí, bueno, Gallo, esa pregunta es fuerte, porque en esa selva podéis imaginarte que sucede de todo, Sí. todo.
Y para mí lo más duro, y yo creo que para muchos, ¿no? Que tuvieron esa oportunidad de hacer esa travesía, que no se la recomiendo a nadie, ¿verdad? Sí. Porque uno, cuando está desde aquel punto de vista, o sea, en el país de uno dice, ah, sí, ¿qué tal? Pero no es decirlo, es vivirlo. Es vivirlo. No es lo mismo que tú, cuando tú estabas allá, tú dices, ok, quiero ir para Estados Unidos, pero cuando tú te ves ahí, ahí es donde tú dices, wow. Lo más duro para mí y para muchas personas creo que es ver cómo dentro de la selva violaban, asesinaban, te robaban. Y a uno como padre, en mi caso no sucedió, pero sí vi que compañeros veían cómo violaban a sus propios hijos, a sus propias hijas delante de él, sin poder hacer nada. Y eso ustedes lo vivieron, eso ustedes lo vieron, perdón. Sí, sí. ¿A ustedes no les pasó eso? Nosotros no nos pasó, pero lo vivimos. Lo vivieron. Lo vivimos porque estuvimos en ese momento. ¿Cuántos vinieron en el grupo? En el grupo familiar serían 2 hombres. 2 hombres, que eres tú y el esposo de ella. Soy mi hermana. Y las 2 niñas. Y las 2 niñas y mis hijos. ¿Y tus hijos? ¿Cuántos hijos tú tienes? Tengo 3. 3. Tengo 2 niñas. Serían 2, 4, 5. Eran como 6, 8 personas más o menos. Pero más o menos los protectores eran tú y el cuñado, Sí. que eran los que obviamente los hombres del grupo. Wow, increíble. Si hubieras sabido todo lo que iban a pasar en ese camino, ¿tú lo hubieras hecho como quieras? No. ¿Por qué? No, porque eso es algo que... Por lo que viste. por lo que vi. Por eso tú te arrepientes de haber vivido eso. Sí, me arrepiento. Sí, te arrepientes. De haberlo vivido. Pero ahora mira esta parte de acá. Sí. O sea, ya logramos Como que vale la pena. como que el sufrimiento Sí valió la pena. ha valido la pena. El Ok. sacrificio. El se sacrificio. El perdió. sacrificio. O sea, las oportunidades en aquel entonces que nuestro país y países vecinos de Latinoamérica no tienen ahorita esa economía como para cualquier ser humano de Claro. la clase pobre o Claro. media que para que pueda sobrevivir. Sí, que la gente a veces la gente juzga, brother, y dice, no, porque muchos venezolanos están saliendo de su país, esto que lo otro. Y yo entiendo, ¿verdad? Que hay mucha gente que entró aquí mala, que después vamos a tocar ese tema y vamos a ver su opinión sobre eso. Pero no es fácil vivir en un país donde no hay nada, donde tú tienes hijos y tú no tienes darle que comer, right? Y Sí. que tú tienes que tomar esas decisiones. Pero, Rafael, ¿qué tú le puedes decir a esa gente que puedan ver como este video, que están pensando venir a Venezuela, venir aquí a Estados Unidos desde Venezuela y que están pensando venir por ese mismo camino? ¿Tú se lo recomiendas a ellos? De mi parte, yo no lo hubiese hecho. Ya estando de aquel lado y sé lo que es vivirlo, de mi parte, no lo hubiese hecho. No lo hubiese hecho. No lo hago. Entonces tú no lo Aquellas recomiendas. personas que intentan o quieren hacerlo, o sea, el pensamiento de cada persona es respetable porque también tienen sueños, tienen ilusiones. Claro. Y los sueños y las ilusiones es lo que te hace a ti Hacer Igual. cosas. hacer y- cosas y como quien dice, lo imposible se hace posible. Sí, entiendo. O sea, no podría decirle no lo hagan porque Tú no sabes su situación. vale el sueño y las ilusiones de esas personas. Claro. Y como tú lo dijiste, tú tomaste riesgo y quizás ellos lo pueden tomar, pero sabiendo las consecuencias, sabiendo que pueden pasar cosas locas, sabiendo que si tú vienes con una familia te pueden violar a tu familia, te pueden matar, te pueden quitar lo tuyo. Ustedes se arriesgaron, quizás lo sabían, pero obviamente tú venías ahí y tú estabas dispuesto, me imagino, a dar la vida por tu familia. Y yo estoy seguro de eso, porque yo tengo hijos también. Y a mí, primero yo, que doy mi vida por mis hijos, ¿entiendes? Yo estoy seguro que ustedes más o menos venían un poquito de confianza porque venían 2 hombres, un poquito diferente. Entonces ya hablamos un poco de lo que fue la selva del Darién, ¿verdad? No sé si me dijeron más o menos cuánto costó todo ese viaje, venir por ahí. Eso varía. Eso varía. Eso varía. Eso varía. Pero más o menos un average. Más o menos. Yo me gasté $8,000 $8,000. y venía solo. Con Ángel obviamente es un allegado a ellos, que es como su papá y ella es como su mamá, pero no son familia de sangre. Háblame un poquito de cómo te conocieron ellos a ti. Yo lo conocí por medio de un Oxxo que yo le saqué un dinero a ellos que yo no tenía un ID y yo lo tenía presente. O sea, ustedes se conocieron por casualidad de la vida de que tú le estabas haciendo como un favor a ellos. ¿En dónde se conocieron? Tula Gutiérrez. Tulan Gutiérrez. Tula Gutiérrez. Eso es México. México. ¿Y qué tiempo tú duraste en México? ¿Cómo tú terminaste en México primeramente? Yo me fui a la frontera a entregarme con ellos, duramos mucho tiempo y luego yo me entregué con ellos y a mí me deportaron. Ellos pasaron, ellos me contactan por medio de mi teléfono y yo no podía. Ellos preocupados porque yo tenía 15 días encerrado adentro, aquí en Estados Unidos. Claro. Luego me sacaron y
me llevaron otra vez para México. Sí. Y ahí yo esperé en México 7 meses. 7 meses en México. De ahí me fue entregado por una frontera, casi me agarra el cartel. Y de ahí esperé un mes más y me entregué. Y ahí fue donde llegué aquí hasta. Después que llegaste aquí. Y ¿cómo tú tenías algún familiar en México? Tú no tenías nadie, ¿verdad? No, yo lo que tenía era Dios. Tú lo que tenías era Dios. ¿Y tú tienes tu mamá y tu papá están vivos todavía? Sí. ¿Sí? ¿Tú tienes alguna buena relación con ellos? Sí. Sí. Pero te fuiste solo. Sí, A tus cojones. yo fui el primero de la familia que salí. Yo soy de 5 hermanos, soy el más pequeño. Ok, entonces tú estabas en México solo, se conocieron por casualidad de la vida y ellos decidieron con buen corazón, o qué le decidió a ellos adoptarte a ti o ven con nosotros, porque no te conocían, tú eres una persona prácticamente que no te conocen, o sea, Yo ¿cómo vengo a la deriva, yo vengo solo, o sea. Sí. le diste una buena vibra quizá a ellos, ¿verdad? Sí, esa es la buena vibra. O sea, no el afecto. Claro, le di una buena vibra porque imagínate, nos tiramos esa vez y confiamos en la gente así porque sí, porque te da esa buena vibra y yo creo mucho en eso. Eso fue así porque él, en ese momento a nosotros nos habían robado, nos habían estafado en México. Claro. Compramos unos boletos de casi ¿cuántos pesos? 4,000, 3,000 pesos que perdimos. En ese momento compramos los boletos para salir a Ciudad de México, para salir de Tuzla Gutiérrez. Y ahí no nos montamos bien en el autobús cuando saliendo 5 minutos estaba el primer punto de control y nos bajaron, o sea, perdimos la plata. Sí. Entonces en ese momento, en ese Oxxo, donde retiran dinero, Oxxo es como un mini supermercado de México. Esos supermercado, una son cadena de supermercados. Yo creo que aquí hay gasolinera, ¿no? Sí, algo así Sí, parecido. sí. Algo así. Sí. Y bueno, en ese momento él me había comentado, como me hizo el favor de sacar un dinero, que iba a comprar el boleto para Ciudad de México, igual como yo lo hice. Claro. Una noche antes había perdido el dinero. Yo lo aconsejé, le dije, mira, yo acabo de perder esta cantidad de dinero. Anoche mismo, le digo yo, me devolvieron y no pude continuar. No Sí. lo hagas. Y él me dijo, no, sí, yo lo hago, ahí están unos chicos, ¿qué tal? No voy solo, que le dije, me vas escribiendo cómo va tu recorrido. Claro. Le contactamos, intercambiamos números y le escribí cómo va el recorrido. Me dijo, no, sí, perdí el dinero. O sea, en ese momento él no me... Claro, era una persona extraña para él. Claro. Él me diría, bueno, o él pensaría, bueno, no fue su suerte, voy a yo correr la mía. Claro. Y perdió en ese momento era el dinero. Entonces por ahí quedó el contacto. Él fue avanzando por otras vías y él me fue aconsejando cuáles las vías él iba llegando a cada pueblo. Y así fuimos. Cuando llegamos a Ciudad de México, ahí nos encontramos en un terminal, pasamos la noche y dormimos en el terminal, porque como el camino estaba muy duro, muy difícil, pues entonces nos habían aconsejado que la vía para poder llegar era la vía del tren. Que ese era el tren, que es el tren que él me mandó una foto y esa foto la vamos a poner para que la gente la vea. Ese ahí fue que ustedes tomaron el tren. Entonces ahí donde Increíble. le dijimos, bueno, únete. Sí, y ahí vinieron juntos. Y ahí vamos a guerrearlo, pues en el nombre de Dios, porque no había otro Claro. medio. ¿Y hay que pagar para subirte ese tren o No. se sube la gente así? No había que pagar, pero se había que ir a un pueblito llamado El Basurero, ¿Y dónde es? ¿En México? en México, en Ciudad de México. ¿Y cuánto tarda ese tren? ¿Dónde te deja? Tú lo tomas ahí en ese pueblito y ¿dónde te deja ese tren? Él va a varias fronteras, se dirige a varias fronteras. Él dirige varias fronteras, pero como tal, tenían varias estaciones. O sea, ellos recorrían 1 hora y ahí nos cambiábamos de tren. Oh, entiendo, ustedes se iban montando de tren en el tren. tren que ese nos era. dijera que iba, o sea, había a Que llega al Juárez, destino a que ustedes frontera, querían, al que frontera a frontera. queríamos, sí. Wow, entonces ¿cuánto tardó ese recorrido? Bueno, Sandra, de tren en tren? el recorrido duró 4 días. 4 días. 4 días que nos montábamos en un tren, pasábamos el día, sol, frío, llegaba la noche, durmiendo en el tren. Increíble, mi gente. Espérate, Sandra, para que la gente entienda un poquito. Ya ustedes escucharon a Sandra. Ellos duraron, con toda su familia y sus hijos, 4 días de tren en tren. ¿Y ustedes cómo comían? Bueno, Freider, la cuestión es que cuando en la primera parada de un tren ya llega en la estación, entonces había que esperar 2 horas para poder que el otro tren iba a salir. Claro. ¿Qué hacíamos en ese momento? Pues como buscábamos la calle, las vías, y en esos momentos pues nos poníamos a pedir dinero. Sí, porque se quedaron sin dinero. Sí, sin dinero. Una pregunta. Él cargaba a mi bebé pequeña. Y obviamente le veían una bebé, una niña en brazos y le daban Y la dinero. gente le daba, claro, para que le coja pena. Sí. Wow, increíble. ¿Y tú te recuerdas, Sandra, más o menos con qué cantidad de dinero tú saliste de allá? Sí, nosotros salimos con $7,000.
$7,000, que es una muy buena cantidad todavía. Sí, sí. Wow, y se te acabó el dinero. Sí, acabó el dinero. Porque obviamente tú tenías que ir pagando las vías de cada vez que De se... cada, sí. Y había alguien que lo dirigía, ustedes simplemente ya sabían la ruta. No. Aunque yo sé que él en No. México lo dirigió un poco. No dejábamos guiar por lo que iban más adelante. Sí, o sea, ustedes vinieron ustedes. Sí, en mi ese respeto, criterio de siempre verdad. hay gente que se van sumando y sumando. Claro. Y familiares que ya estuvieron, ya lo hicieron. Y es una cadena Ujú. de informaciones que se va fluyendo. Que se va fluyendo de poco a poco. Ok, mi gente, ya para finalizar lo que fue la travesía que ellos tuvieron de allá a Estados Unidos, me dijiste que se tardaron como un mes, ¿verdad? Un mes. Sí. Un mes, Un vinieron mes, como con $7,000 y pasaron como unos, ¿cuántos? Like 3 o 4 países. Sí, hasta ahí nos varamos. Y ahí nos En paramos. 4 países nos varamos. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que es la percepción de la gente aquí sobre los venezolanos, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos hay opiniones divididas sobre los venezolanos. Algunos dicen que vienen a trabajar y a salir adelante, pero otros creen que muchos solo buscan ayudas y no quieren esforzarse. ¿Qué piensan ustedes de eso? Muchos nos difaman y mucha gente viene a ser también. Ahí existe gente buena, como también existe gente mala. Gente Claro. que viene a beneficiarse del gobierno y como hay gente que viene a echarle ganas y a sacar a su familia adelante. Sí, muy bien, me parece bien. ¿Qué opinas tú sobre eso, Rafael? Nosotros como venezolanos también respetamos las opiniones ajenas porque no es fácil, o sea, llegar a un país extraño o un país a adaptarte a nuevas leyes, nuevas reglas, nuevas culturas. O sea, a muchos venezolanos Y si tú no tienes nada, claro que tú agarras lo que hay, hermano. es, pero más allá de lo otro, es gente buena y gente mala. Claro. O sea, lástima que caemos todos juntos como pecadores. O sea, Sí, entiendo. ya que uno lo haga, no quiere decir que el resto lo sea. ¿Alguna vez has sentido discriminación o rechazo aquí por ser venezolana? Sí, Sí. sí lo he ¿Tienes sentido. alguna experiencia que tú quieras compartir? Sí. Bueno, lo pasé ahora reciente, no muy... no sé si por ser venezolana, pero sí por ser hispana, por ser latina. Claro. Yo fui a una consulta, a tomar una cita de ginecología y la chica pues uno busca los medios porque no estamos ahorita con el inglés, Sí. pero poco a poco, Dios mediante, vamos a poder también. Yo llegué aquí, se sabe inglés, tranquila que se llega. Mira, Freider, sí, yo voy a donde me habían referido y le digo yo a la chica, obviamente con el traductor, que venía a tomar una cita. Sí. Y ella me dijo que pues que no me podía tomar la cita porque yo tenía que buscar un intérprete. O sea, si tenía tú no hablas inglés, o yo sea, no puedo si yo hablar no hablo contigo. inglés, no puedo hablar contigo. ¿Tú Es crees? lo que me dio a entender. Sí, wow. No te podemos atender. Bueno, yo como tengo compañeros ya aquí, gracias a Dios, o sea, Llámate he a sido muy alguien para que te sociable, llamé a un ayude. compañero y que sí hablaba el inglés, le dije que se me podía ayudar en la traducción con la chica Claro. y me dijo que sí, que no había problema. Bueno, después que me ayudó, resulta que ya que terminamos la cita, tenían un personal que sí hablaba español. Sí. Y ahí O sea, me hizo pasar el mal rato. te hizo sentir mal, Me hizo obviamente, que tú no hablas sentir mal inglés. porque, Sí. o sea, si tienes a un personal, Ujú. uno busca ayudar. Claro. Mira, si no hay ya No te buscamos a alguien preocupes, para que claro. le haga la traducción. Y sí, me sentí mal porque incluso yo tomé la cita, pero después muy bien la chica que le tradució le dijo, cuando vengas a la cita tienes que venir con un intérprete, Ujú. porque si no, no te van a ver, no vas a entrar a consulta. Claro. Ok, tomé la decisión pues de no ir, porque de Sí, verdad sí, no sí, todos aquí claro. están a la disposición y con el Exacto. tiempo. Y mira, Sandra, Y que sí, no. me sentí mal. Sí, te entiendo, porque no es la primera vez que yo escucho testimonios así de personas que han sentido ese discrimen por no saber inglés, que yo creo que ya no sería por ser venezolana en específico, ya tiene que ver por ser hispano. Por ser hispana. Sí, la Por eso gente a digo, veces... no por ser venezolano, pero sí por ser latina, hispana. Exacto, exacto. Ahora vamos con esta próxima pregunta, no sé si uno de ellos la quieren contestar. ¿Creen que los delitos que han cometido algunos venezolanos, incluyendo las gangas, han influido en la imagen negativa de los latinos en general? Y el venezolano aquí, el venezolano allá, se explota lo de la inmigración, se va todo el mundo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Tú crees que eso fue culpa del venezolano? Porque muchos piensan que sí. Sí ha influido
no de un todo, pero sí como que ha agarrado la mayor voz y participación en esto. Sí. Yo desde mi perspectiva sí siento que hemos sido como que la gota que terminó de derramar el vaso. La gota que termina de derramar el vaso, 100%. Y también eso de la frontera, cómo se volvió eso loco, todo ese revolú que había ahí, que estaba entrando mucha gente mala. Mucha gente mala, y ahí, pues ahí obviamente hubo que tomar acción. Y yo pienso que el venezolano obviamente tuvo que pagar los platos rotos. Y es la verdad, que eso es una pregunta muy importante. Yo quería ver qué opinaba un venezolano como tal, que si que ustedes son de allá. Entonces, más o menos eso te da coraje a ti, Rafael, que creen que muchos, porque creen que todos son iguales. Sí, sí. Pues yo he escuchado a gente que me han dicho a mí, el venezolano, los venezolanos. A mí me caen bien los venezolanos. Y yo creo que cada cultura tiene lo suyo. Sí, y a uno a veces se distingue por ciertas cosas. El dominicano es muy feo, el dominicano es muy, tú sabes, o el mexicano es muy esto. Mucha gente cree que el venezolano todos son iguales. Yo obviamente soy estúpido, pero tú, ¿qué piensas tú? Bueno, sí. Si la pregunta te incomoda, tranquilo, Aquí Sí, estamos no, tranquilos, que- sin censura y sin filtro. No, es que es duro, en verdad. Incomoda porque, como te dije, Claro. somos, porque me voy a incluir porque somos venezolanos todos, ¿no? Ujú. Somos las gotas que derramó el vaso, Sí, sinceramente. claro. Fuimos Sí, el sí. boom, Fueron el boom. Porque es no que solo aquí, sino en Colombia, en Perú. Es que no podemos negar tampoco que el venezolano ha sido, o sea, el mayor boom en todos los países latinoamericanos. Claro. Entonces, cría fama y acuéstate a dormir. Cría fama, acuéstate ya a lo dormir. puede hacer otro, pero ya creaste fama y ¿qué dicen? El venezolano. Sí, ya Lo todo, puede- ya el todo venezolano. ya. Sí, el Ya. venezolano, el Ya. Cría venezolano. fama y ya. acuéstate a Está dormir. señalado eso donde te podemos vean. negarlo. Sí, tienen ya el Mucha dedo gente puesto. mala, de verdad que sí. Así Sí. como entraron gente buena, Y tú mucha ves gente que mala. agarran 5 cubanos, agarran tal dominicano, no, más fácil ahora el venezolano. Ya, Sí. hizo la fama. No, y acuérdate que también el problema también no aparte de eso, es que también unos delitos que cometieron esa gente de la ganga fue lo que jodió, que fue esa muchacha que murió, no me acuerdo bien cómo fue La el aquí caso. de Georgia, la de Georgia. Sí, El fue caso de ahí, un Georgia. venezolano. Sí, un Entonces venezolano. ahí eso fue lo que boom, Sí, bro. eso. Depende de dónde venga y cómo se maneja la información. Ujú. O sea, nosotros estamos aquí en un país ajeno, Claro. le digamos ajeno porque somos de nacionalidad venezolana. Claro, todos los inmigrantes Pero no somos de tú- aquí, pero este es un país también que es inmigrante, o sea, aquí Sí, mucha un gente país de todos inmigrante. lados, no nada más latinos, aquí rusos, aquí hay ucranianos, aquí Iraní, hindú. asiático, iraní, aquí está todo el mundo, bro. Eso es Estados Unidos. Porque ahora yo te quisiera dar como que una comparación de algo y cómo se maneja mayor la información con respecto a los venezolanos. Ujú. Tú has escuchado que en los colegios a veces niños americanos, o sea, digámoslo así, asesinó a 15, 20 personas. Y tú lo ves hoy y ya mañana no lo ves en la noticia. Tiene mucha razón. Aquí hay unos psicópatas, bro, que... Pon como ejemplo los colegios. Ujú. Colegios que están, tú vas, yo voy al colegio de mis hijos y antes de entrar, identificación, me requisan, hago lo que tengo que hacer con mis hijos. Claro. Busco la información, lo retiro si lo tengo que retirar. Y hay Es que policía, circunstancias, o sea, y hay no. policía, y hay muchos mecanismos. Sí, que tú dices que cómo es posible que con Que tanta eso, tecnología, ujú. tanta seguridad, y principalmente una escuela, pueda una persona y hacer esa masacre. Porque tú no que se- ves eso. ¿Cómo es posible que un niño, 14 años, mate a 15 personas y hoy lo escucha, Ya pero ya mañana. mañana no está en la noticia, ya, o sea, Ya Sí. fue ya fue. Pero escucha un venezolano una noticia. que se metió en el Walmart y no pagó tal producto, Y ya y ahí lo ponen como que tenés es un ya boom. y repite, y son meses y todavía no Mm. sigue pasando, y sigue ahí en la primera noticia. Sí. O sea, No, la verdad que depende de donde queramos manejar la información, Claro. es quien la maneja. es quien la maneja 100%. Y simplemente no van a querer vender lo que nosotros queremos escuchar. Es triste, pero es la realidad. Sí, ya, tienen toda la razón. Muy buena respuesta, mi hermano Rafael. Ok, ya estuvimos hablando de lo que ya pasamos ese tema, de lo que es la percepción y de lo que piensa la gente aquí, cómo se sienten ustedes y lo que ustedes opinan, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la situación en Venezuela y el futuro. ¿Cuál creen que es el mayor problema de Venezuela en este momento? Cualquiera de ustedes puede contestar la pregunta. La economía. La economía. El principal problema es el gobierno. Sí. Haber una Que mala ahí que viene gestión, haber una mala gestión, Ujú. hay un pueblo muy de miserable, sinceramente, esa es la palabra.
Si Venezuela estuviera mejor económicamente, ¿ustedes regresarían a Venezuela? Sí, Sí. 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 Imagínate. Yo creo que esa pregunta tú se la puedes hacer al 100% de los venezolanos y un 90%. Creo que sin duda, Sí, yo digo que sí, sin duda porque se va a regresar. ustedes son muy patriotas. Si Trump le hace ese cariño a Venezuela de sacar a Maduro del gobierno, ya se No libra, queda se libra del de venezolano. la inmigración. Se emigra de la inmigración. Se libra de los problemas de los venezolanos porque todos van a cuidar a Venezuela. Sí. Porque Venezuela, a pesar de todo, es un país enriquece en todo. Un país bello también. No, un país no bonito. tiene por qué envidiar a nada a nadie, tiene de todo. Mala gestión lo que tiene. Lo que tenemos es una mala gestión. Ya. Y me parece, yo estoy de acuerdo contigo, también me gustaría ir a Venezuela, pero ahora mismo no se recomendaría. Desde el tiempo del chavismo, todo ha cambiado. Venezuela era un país acogedor de inmigrantes, Sí. franceses, italianos, Portugueses, brasileños, Españoles. chinos, Los dominicanos emigraban a Venezuela. a todo, a Venezuela todo. estaba bueno. Y no somos una persona egoísta. Sí. Trabaja, para todo. haz lo tuyo que para todo hay. Para Sí. todo. Nosotros vivimos la vida feliz al ritmo de nosotros. Nosotros trabajamos y tenemos nosotros. Nosotros no envidiamos lo ajeno. Sí. A lo contrario, no somos egoístas. Todo aquel que quería oportunidades de trabajo, que trabajara. Claro. Al inmigrante los ayudaba. No que una alcabala, que no vente para acá, que va conmigo, ven, vamos. Y vamos, cada quien tiene derecho a hacer su vida. Aquí se vive una sola vez. Así mismo. Y disfrutarla al máximo, hay que vivirla al máximo. Hay que vivir al máximo. Me parece muy bien. Rafael, thank you. Vamos con la próxima pregunta, que esta pregunta me parece muy interesante y yo sé que a la gente le gustaría escucharla. Algunos dicen que los venezolanos que migran y luego critican al gobierno desde afuera son traidores. Tienen miedo de volver. ¿Cómo lo recibiría el gobierno a ustedes? Porque lo del, no sé si es el parol, ¿verdad? O el asilo político. Significa que usted está renunciando a su país y que el gobierno lo persigue a usted porque le quiere hacer daño. ¿Qué pasaría si Donald Trump o el gobierno de Estados Unidos lo envía a ustedes para allá y ustedes lo ven como traidores? ¿Qué pasaría ahí? Normalmente es una política que tienen el régimen allá, porque Ujú. son unos dictadores, Sí. que todo venezolano que abandona su país es un traidor a la patria, Todo venezolano que sale del país, no importa que sea así, es traidor. es traidor a la patria. Y ahí si te Y mandan tiene para allá, ¿qué pasa? Te penalizaciones. matan, te meten preso. Penalizaciones. No, tiene te penalizaciones. pueden quitar dinero, te pueden meter en una cárcel un tiempo. Sí. Tengo una amiga que regresó hace poco y le rompieron su pasaporte y la metieron presa y le quitaron dinero, la extorsionaron. Los policías. La misma gobierno. migración que lo recibe en el aeropuerto. La misma inmigración que ya sabe obviamente que tú vienes deportado y te van. No, que viene llegando del exterior. Sí. ¿Y cuánto tú crees más o menos que puede una persona en la cárcel? ¿Qué tiempo duró ella? ¿Ya salió? 15 días, 15 días le quitaron todo, comunicación, todo. Wow, increíble. Nada más supo la persona, o sea, sus familiares que estaban en Venezuela. Sí. Y con este problema, cuando no sé qué fueron, creo que Donald Trump estaba enviando un avión, era para Colombia, ¿verdad? Que no lo dejó aterrizar. Lo recibieron, ¿verdad? Venezuela recibieron y Venezuela salió desmintiendo de que no eran ninguno del Tren de Aragua, eran personas. Sí. No eran delincuentes. No eran delincuentes, bueno. Otra pregunta, mi gente. ¿Cómo se sienten ustedes ahora que quitaron el parol? Que quitaron mucha ayuda a los venezolanos. Bueno, todos tenemos oportunidades, como dice Rafael, y bueno, cada quien tiene derecho a tener una mejor vida, porque antes uno no la tenía, ahora la está teniendo. Uno conoce el hambre, el frío, el menosprecio, todas esas cosas. Claro. Entonces ahora, frontera cerrada, mucha gente también quedaron en México, no solo que quitaron el parol. Sí, que quitaron muchas cosas. Mira, yo he escuchado personas hablando sobre el tema de la ayuda al venezolano, de que hay muchas personas aquí, como el mexicano que tiene tiempo aquí y a veces esas personas ni le dan nada, ¿verdad? Son personas que llevan 10, 15 años, ¿verdad? No le dan nada, o sea, ni un permiso de trabajo. Pero el venezolano llegó el otro día y ya tiene parol, tiene asilo, whatever, ¿verdad? ¿Qué opina usted de eso? ¿Usted cree que es justo? ¿Por qué el venezolano le dieron tanta ayuda y a estas personas que tienen tanto tiempo aquí no nada? Yo creo que el gobierno de Trump o el de Biden, o sea, ellos están conscientes de las situaciones que estamos viviendo, que estamos viviendo un país de dictadura. Claro. Una persona vive allá de promedio de $20 mensuales, creo que es el salario allá en Venezuela. Wow, increíble. O sea, un día, pues, ni siquiera un desayuno familiar, $20. Un paquete de harina pan, un cuarto de kilo de queso, y si creo que te alcance para la bebida. Ese es el salario mensual
Sí. De lo que tú te vas a ganar en un mes, lo vas a comer en un día. Y los demás 29 días de los 30 días del mes que tienes, Sí, ¿qué vas a comer? yo entiendo que la situación en Venezuela No, o estaba sea, crítica y sí, necesitaban Yo creo ayuda. que ese ha sido Y uno de los motivos del o sea, cual, De del por ellos cuál cual, el han gobierno del cual el gobierno ha dado un poco ayudado. más de ayuda a los a venezolanos que a Venezuela. otros países. Claro, entiendo. Y Me como parece puede ver, no somos solo los venezolanos, también ofreció ayuda a Nicaragua, Cubanos, a cubano. cubanos, Ujú. haitianos. haitianos. Eran 4 países que están viviendo, Pobreza creo que la extrema. misma, Y pobreza mismo extrema. régimen. el mismo Pobreza régimen extrema. que Venezuela. La pobreza era tan extrema. Yo conocí familiar que vieron morir a sus hijos desnutridos, Sí. sin Wow. poderles nada que comer En Venezuela. en Venezuela. Y familiar cercano, que te puedo decir que vi cómo su hija se le fue desnutriendo, hasta que murió con hormigas en la boca. No, en el momento nada, era muy poco lo que... Es lo que yo digo, mi gente, de que es muy fácil criticar, es muy fácil venir a señalar, pero pues usted no, póngase los zapatos de la gente, póngase los zapatos en esa situación, lo que es usted no tener nada que comer y tener sus hijos, porque más difícil es tus hijos, ¿verdad? Tú como madre, tú a veces ni tú te preocupas, tus hijos chiquitos que no tienen que comer y que se te muera un hijo de hambre. Y mira, Crees que una, te lloren en una, la mañana, papi, que vamos a Y desayunar. que tú no y puedas tú quedar, ¿Qué que le no vas vas a, a qué le quedar. vas a uno, ofrecer? y uno Entonces, salía papi, a rebuscar ya qué son las 12, podíamos ¿qué vamos a conseguir. comer? Ujú. Sí. ¿Qué Qué tú lo que puedes triste. hacer unas lágrimas aquí? Porque no tienes para dónde. Y vivimos, Vas a buscar vivimos familiares llorar, que están en la vivimos... misma situación que tú, peores que tú. Claro, Ajá. Entonces, como yo me claro. arrumaba a un familiar donde yo sabía que todos se bandeaban por solamente ver una comida al día. Entonces, un ejemplo, en mi caso, mi esposo me decía, vamos de mamá. Y yo le decía, ¿y qué vamos a hacer que tu mamá está en la misma situación? Sí, sí, que no hay, ninguno tenía nada. Nada. Que Venezuela estaba pasando por una Lográbamos crisis muy fuerte, lográbamos fuerte, conseguir una sola dura, comida dura. y la dábamos ya muy tarde. Y nosotros, como mi esposo y yo, como padre y madre, no lo comíamos, lo dejábamos para la niña. ¿Cuánto tiempo duraba más o menos ustedes sin comer así? Antes de salir de Venezuela, allá en Venezuela. ¿Pasaron hambre en estando Venezuela? en Venezuela, Pasaron sí, hambre. hambre, duro. Claro, hubieron Duro, momentos duros, momentos duro, felices, llorábamos momentos de la hambre. situación, llorábamos de hambre, llorábamos de qué no darle que comer a los hijos. Increíble. Mira, mi esposo trabajaba para el gobierno, mi esposo era licenciado en enfermería. Era una ventaja trabajar para el gobierno porque yo he escuchado, perdona que te interrumpa, que el que trabajaba para el gobierno estaba bien allá. Que el que trabaja para el gobierno, pero no sé. Pero no, Eso es mentira, el ¿verdad? salario, claro. Mira, el salario de él no le alcanzaba ni para los pasajes. Wow. Imagínate, él se iba ¿Cuánto ganaba él? él se iba sin comer y venía sin comer. Y llegaba y no iba a conseguir comida, Sí, obviamente. porque obviamente no hay No, nada, él no se aguantó, no se pudo más. Tuve que apoyarlo y lo poco que teníamos venderlo para que saliera del país. Y después que él me enviara a buscar, porque ver tus hijos que lloren de hambre es una locura. Es una locura. Es wow, una locura, brother. eso es tremendo. Y por eso sí, disculpa, la pregunta que le había hecho a mi hijo Ángel en lo anterior, de que sí tenemos miedo que han quitado parol, TPS, pues Claro, yo sí, sí, he nos sentido sentimos mucho miedo. Claro. Porque nos sentimos desprotegidos. Porque, o sea, venimos luchando tanto para llegar aquí y todo el sacrificio y que gracias a Dios llegamos con bien aquí. Que de Para verdad... que después te manden para atrás sí, y que tú sepas que tú no, porque no la estabas pasando bien allá, por eso No. te fuiste. Y que ver el progreso de mis hijas en la educación, Claro. que están estudiando, el progreso en el inglés, o sea, futuro para mis hijas. Porque ya no para mí, ya para ellos, lo hicimos fue por ellos, Sí. por el bien ya de ellos, por el futuro de ellas. Entonces, de que me retrocedan a Sí. todo lo que yo viví No, y para mira- llegar aquí, sí mira cómo he sentido estamos- miedo. Sí, mira cómo estamos aquí hoy, en este bello clima y lo bonito que se ve esto aquí. ¿Tú visualizabas algo así como esto ahora No. mismo? No. Verte en una No, no. entrevista No. en YouTube, ¿verdad que no? De verdad que no. Pues Dios lo ha bendecido a ustedes. Amén. Amén. Sí. Y desde el primer momento que hemos llegado acá hemos sido bendecidos. Bendecido. De Bendecido y verdad que sí. agradecido. Bendecido. Qué bueno. Muy qué bendecido. Y bueno. agradecido, Freddy. Sí, y tan agradecido con este país, me imagino. Sí, también. Para que sí, sea maravilla. verdaderamente sí. Y que Dios me Indiferentemente siga que dando la esté el gobierno oportunidad que esté, pero agradecido. hasta que Dios quiera que estemos aquí, bueno. Claro. Pero mientras tanto le pido mucho a mi Dios que sea mucho tiempo más, que no sea tan corto. Que no sea Que tan ya que mis tú hijas puedas estén ahorrar un poco de realizadas. dinero y si algo bueno, pasa, ¿verdad? ya mis hijas ya estén realizadas, ya se realizadas. puedan defender. Y bueno, digo, hasta aquí llegó, hasta aquí di lo que pude dar como madre de hogar. Sí. Ok, me parece perfecto. Bueno, pues ya abarcamos ese tema, ¿verdad? De lo que es la situación en Venezuela, cómo se sienten ustedes con lo del parol, lo que pasaron allá en Venezuela, todo eso.
¿Qué le dirían a un venezolano que está pensando venir a Estados Unidos ahora mismo? ¿Se lo recomendarían o le dirían que se quede? Bueno, ahorita ya no pueden venir. Ya, como ya Trump quitó las medidas de entrar, bien sea legalmente o por frontera. Sí. Entonces No ya tienen no beneficio. pueden, ya no tienen ningún beneficio, Ya o no optar tienen. por un beneficio para venir acá. Sí, que no es recomendable ahora No, mismo. ahorita no. No es el O momento. más adelante a futuro que él ponga algo legal para entrar y ya pueden venir aquí. ¿Cómo imaginan su futuro aquí en Estados Unidos? ¿Creen que este país le dará la estabilidad que ustedes buscan? ¿Sí? Aquí tenéis mejor vida y mejor calidad. No tenéis que preocuparte por una comida o por un ahorro o falta de dinero. Aquí lo que hay es que trabajar y cumplir tus metas que el mismo país, Honradamente, claro. honradamente, que el mismo país te la va tardando. Otros las cumplen rápido, otros se tardan. Sí. Pero vamos siempre en el mismo paso sin mirar el reloj ajeno. Muy bien, me gusta, muy bien, Orángel. Para terminar, mi gente, que ya estamos finalizando, ¿qué mensaje le daría a la gente que generaliza y dice que todos los venezolanos que llegan aquí son criminales o buscan aprovecharse del sistema? Este país es muy avanzado y la gente no es tonta. Entonces, si hay criminales, como vuelvo y te digo, hay buenos y también hay malos, pero Como todos los países. Claro. aquí, como dice Rafael, aquí te miran al venezolano que es el boom ahorita. Yo te robo el teléfono a vos y no, él es mexicano o de otro nacional, voy a decir, el venezolano está bien. Claro. Estamos pegados ahorita. Te, Somos ju- los te duros. juzgan duro, sin... tampoco. te- Somos los duros. sí, te juzgan sin... Sinceramente, somos los duros. Están señalados Somos por el país. tendencia ahorita, somos tendencia, estamos de moda. Tendencia, ustedes, por eso están ustedes aquí. Estamos Yo no de tengo- moda, yo no tengo- tendencia. Yo no tengo un peruano aquí, esa No, gente está somos chile. tendencia. Somos los que estamos dando los números, Sí, no, de verdad que sí. sinceramente. Pero no se está hablando bien, por eso mi intención con esta entrevista es que la gente también vea que hay gente buena, Sí. que no todos los venezolanos son malos. Aquí hay gente ¿Verdad? trabajadora. Que hay gente que pasaron mucho trabajo en Venezuela para llegar aquí, como lo pasó con ustedes. Y no solo Y en que la Venezuela. gente Muchos saben entienda aprovechar eso. las oportunidades, otros no. Y no solo en Venezuela, aquí en la travesía. En la travesía. Pero ahí, uno ¿verdad? sabe quién, que el menosprecio, quién... No te vamos a montar porque en un caso, a mí... Este país igual que todo, Frey, en esos países de Latinoamérica Pásale. se sufre mucho de la palabra no racista, sino Xenofobia. mucha xenofobia. En Perú se vive mucho la xenofobia, Nosotros la vivimos mucho ya en Semana. mucho. Explícame un poquito Por ejemplo, podemos ver lo que acaba de pasar en Villa Alemana. qué pasó ahí. Con el comediante venezolano, que la gente empezó a abuchar lo de la xenofobia, de la vaina. Oh, ya. La burla con los pitos, no Con dejaron los que hiciera su burles, no show. dejaron- su Wow, eso presentación. me imagino cómo se sintió ese tipo, brother, like, de que te buchen así, mano. Por ser venezolano. Por la Claro. xenofobia de ser No venezolano. lo dejaron. Eso, así como te digo, tienen el dedo encima, tienen los ojos encima y como les digo, mi intención en esto es de que la gente vea que hay gente buena, no todos son iguales, Todos ¿verdad? tenemos derecho. Todos tienen derecho, que ustedes puedan hablar, que ustedes puedan expresarse y decirle a la gente lo que ustedes vivieron. Yo soy una persona que yo me pongo los zapatos del otro, hermano. Yo no te puedo decir que yo vine aquí ilegal o que yo pasé por ahí. Gracias a Dios, yo nunca pasé hambre, pero sí escuché a mi mamá batallando. Obviamente como con esa ansiedad de que hay que buscar la comida, de que hay que buscar apretado, tú sabes, siempre ya, gracias a Dios, el país no estaba como Venezuela, que no era tu culpa, era el gobierno, no hay nada, no hay trabajo, ¿cómo tú te vas a hacer, verdad? Que tenemos que ser un poquito más empáticos. La gente a veces no tiene empatía. Cállese la boca que usted no estaba ahí primero para usted venir a juzgar a la gente. Y tenemos que, por favor, dejar de juzgar sin saber. ¿Ok? Que la gente entienda ese mensaje, que eso es lo que estamos tratando de llevar. Bueno, mi gente, para finalizar la entrevista, les quiero dar las gracias a ustedes por venir aquí. Ellos guiaron como 45 minutos para llegar aquí a esta entrevista apoyando el Gallo Mañanero. Espero que les haya gustado. Esperen más entrevistas como esta. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete a mi canal en YouTube porque el Gallo Mañanero va a seguir tirando contenido. ¿Sí o no? Sí. Mi gente tienen siempre Vamos apoyando. para arriba. una inquietud, que Gracias. la hagan, que la vamos a Gracias responder. a, gracias a ti por darnos la oportunidad de poder expresar nuestra historia y parte de lo que han vivido la mayoría de los venezolanos en esa travesía. Claro, porque yo sé que ustedes ahora mismo hablan por mucho. Yo sé que muchos quisieran hablar y decirle a la gente lo que pasa por ahí.